Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cubavisión Deportes gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos Duanis Hernández y Jessica García. Saludos a todos los que nos ven por las diferentes latitudes del mundo y comenzamos con el deporte de la bola blanda. Carlos Alberto Hernández Luján, desde Montería, Colombia, nos tiene una entrevista con la mejor lanzadora cubana y sus valoraciones sobre lo que ocurrió en el Panamericano Femenino. Bueno, Jillian Tornés, con un torneo excepcional, yo diría que uno de los mejores en tu vida. Has dominado todos los departamentos, entradas lanzadas 39, ponches 67, victorias 5, lechadas 4. Cuéntame, ¿cómo te preparaste para poder tener un evento tan fenomenal? Bueno, sí, primeramente darle gracias a Dios por estos resultados. Sí, Luján, este resultado se debe a muchos meses de preparación. Creo que desde inicio de año, que bueno, me inserté a la Liga Mexicana. Allí duré 2 meses y medio con un enfoque total en esa competencia, pero también enfatizando perfeccionar mis lanzamientos, no, porque sabía y esta competencia vendría y sería un torneo fuerte. Luego me incorporo a la Liga Guatemalteca, que de igual manera mantuve la preparación allí con la ayuda de 2 cubanos de la selección, de Lain y Reinier, que me sirvieron de mucho apoyo. Y bueno, creo que también del traje, la disciplina, la confianza y no perder el enfoque a lo que se le hace con. Tony, no mencioné que también terminaste con 0.00 el promedio de carreras limpias. No te anotaron limpias en el torneo. ¿Hasta dónde te afectó el clima, el calor que ha sido sofocante? 3 partidos de una carrera por 0, que lleva una presión extra. Sí, con honor, el calor sí, el sol también ha incluido, creo que el clima ha sido bastante fuerte, pero bueno, creo que más fuerte ha sido la mentalidad del torneo, o sea, del resultado, de querer alcanzar la victoria. Nunca salgo al terreno de juego pensando en la lechada ni resultados tan buenos individualmente, ¿no? Pienso siempre en equipo, pero bueno, a veces digo ni siquiera salí. Y sí, el desgaste físico está que he visto en los últimos partidos ya, la velocidad no es la misma, incluso la reacción no sube veces, pero bueno, sacas de la extracción. ¿Qué viene en el resto de este año para Jillian Tornés? Bueno, ahora luego terminando así, me incorporo en el Liga de Guatemalteca nuevamente y creo que ya hasta enero que vuelvo a mí. Viene un duro reto para el equipo cubano, centroamericanos, panamericanos de una de las fases de la Copa del Mundo. Y cuando digo equipo, digo a Jillian Tornés, que es eje en ese picheo. Así es, sí. Bueno, seguir con la constancia y la entrega creo que va a ser fundamental para tener mejores resultados. Y en Cubavisión Deportes, tiempo para hablar de voleibol, el deporte de la malla alta. Y quién mejor que nos acompañe que el colega Luis Izquierdo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Saludos para ti, los televidentes. Luis, vamos a hablar de voleibol de playa y la participación cubana en el circuito mundial, en el caso de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo. Hágame una valoración de esta última participación de Cuba en Europa. Sí, tenemos primero que decir que los resultados hasta este momento que tenemos es la victoria ante la pareja de Austria. No conocemos ahora mismo qué pudiera pasar con el enfrentamiento ante los neerlandeses. Pero de cualquier manera, Duani, tomando en cuenta que el equipo regresa después de muchas semanas sin tener actividad, además Alayo recuperándose de una lesión, pues cuando uno dice se incluyeron al menos entre los 12 primeros, hay que reconocer que el resultado es bueno. O sea, yo creo que participar a este nivel ya es positivo para ellos. Y sobre todo cuando ellos vienen, te decía, de estas limitaciones, porque ahora hay que empezar a coger el ritmo de competencia. Hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos aspectos donde nuestros jugadores son muy destacados, todavía están por debajo. En el caso del saque no es el que ellos pueden todavía mostrar. No es la misma defensa. Alayo y Noslen Díaz defienden mucho y sobre todo Noslen tiene una defensa muy buena y todavía falta llegar a ese nivel. En el caso del ataque a veces no es el mejor. Creo que este equipo va a ir poco a poco recuperando lo que nos ha mostrado en sus últimas presentaciones. Debemos tomar en cuenta que ahora es el inicio, pero después vendrán otras paradas en Rusia. Van a participar en la Liga de Rusia y esto le va a venir muy bien. Y eso le va a permitir que en el mes de agosto, en la última semana de agosto,
cuando intervenga en el torneo de Hamburgo, el Elite 16, seguramente vamos a ver a la dupla cubana en excelente forma, en sus mejores posibilidades para lograr resultados ante el primer nivel del mundo. Dupla cubana que ya ganó un evento de primer nivel mundial previo a este circuito en Europa. Yo creo que eso habla también de la calidad y de la inserción en esa élite mundial. Exacto. Ya los cubanos están considerados entre los mejores del mundo. Pero cuando tú ves las estadísticas y ves el comportamiento individual, tú dices, en el bloqueo Alayo es un puntal, pero ahora a partir de la recuperación de la lesión todavía está por debajo. Él va a recuperarse y va a ser el Alayo de siempre en las próximas paradas. Y lo mismo va a ocurrir con Noslén. Hay algo que ellos van a tener que resolver y que incluso ocurre mucho con el voleibol de sala, y eso será en la misma medida que vuelvan al ritmo de competencia, y es que a veces tienen 3 puntos de ventaja y lo pierden. En el juego contra la dupla de Austria, el segundo set lo iban ganando 16-8 y comenzaron imprecisiones y los europeos se pegaron a uno del empate y estuvo así hasta el final del set. Esto ocurre, reitero, también en el voleibol de sala, demasiado reiterado, y esto no es más que la necesidad de buscar su nivel y de encontrarlo. Pero te reitero, el equipo que tiene ahora todas estas paradas en Rusia y después en Hamburgo regresará a Cuba y posteriormente intervendrá en otros 2 élites 16. Y eso le va a permitir llegar en excelente forma al Campeonato del Mundo, que será en noviembre en Australia. No tengo la menor duda de que ellos van a ser de las parejas que den mucho que hablar en el Campeonato Mundial por las condiciones que han alcanzado individualmente y eso complementándose ya como pareja. Puede ser la dupla de voleibol de playa en el sector varonil de nuestro país uno de los pocos motivos que tenga el deporte cubano para celebrar algo en este 2025. Ojalá que así sea y que tengan excelentes resultados, pero el vóley femenino también tendrá participación internacional próximamente. Exacto, también mencionar en el caso de la dupla femenina que va a intervenir en los Juegos Panamericanos de Asunción, que va a tener la posibilidad igualmente de participar en la Copa Panamericana Sub-23 y en la Copa Panamericana de Mayores. Y todo esto no es más que elementos positivos para un crecimiento cualitativo. Este 2025 debe cerrar como un buen año de manera general para el voleibol de playa cubano con vista a los Juegos Centroamericanos el próximo año en República Dominicana, donde creo que va a ser un deporte que va a terminar con altas notas para la delegación cubana. Y en el caso del vóley de sala femenino se cocina la llegada de un técnico extranjero, pero bueno, todavía no se ha confirmado, aunque hay varios portales especializados que están dando por hecho la noticia. Sí, me imagino que en algún momento la Federación Cubana dé definitivamente y de manera oficial la información relacionada con este tema y que ya se pueda conocer algo que de concretarse va a ser positivo para el voleibol femenino en nuestro país, aún sabiendo que lo que el hombre se va a encontrar aquí en Cuba, por lo menos en principio, es bastante limitado en cuanto a calidad y experiencia competitiva. Muchísimas gracias, Luis, por todas estas precisiones sobre el deporte de la malla alta. Te esperamos la próxima semana y nosotros continuamos ahora en Cubavisión Deportes. El Círculo de Cronistas Deportivos de la UPEC realizó un homenaje a los colegas con más de 30 años en la profesión en el Día Internacional del Periodista Deportivo. La actividad contó con la presencia del colombiano Carlos Julio Castellanos, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de América. Sobre varios temas nos habló en exclusiva para Cubavisión Internacional. Nuestra organización, la Federación de Periodistas Deportivos FEPEDA, auspicia un número entre 10, aspiramos este año a ser 12, pero ¿por qué no seguir creciendo? Y esta activación, renovación hoy, pues en el Día Mundial del Periodismo Deportivo, pues es una feliz coincidencia porque permite que en el mes de septiembre, cuando se inicia la nueva edición, pues vamos a tener una buena presencia de esos jóvenes periodistas que sin duda son los que aplican para este posgrado de periodismo deportivo. ¿Qué importancia le merece Cuba como miembro de AIPS América y este reconocimiento que se le ha dado a colegas que llevan tantos años haciendo periodismo deportivo? Yo creo que cuando los reconocimientos vienen de las mismas agremiaciones periodísticas son muy bien recibidas estas exaltaciones. Y en el caso de Cuba, pues es bien entendido que ha tenido varios premios. Abelardo Raydi, no solo en la parte nominal con periodistas, sino también mediática con algunos medios de comunicación. Por eso consideramos muy importante estar en esta alianza con Cuba, con el Círculo, igualmente con
con la Unión de Periodistas, con ustedes los colegas, porque nos permiten esa retroalimentación poder seguir creciendo. Así que Cuba ha sido muy sólido, muy fuerte y ha sido un aliado muy estratégico e importante para la funcionalidad en este periodo que tiene la Federación de Periodistas Deportivos de América, FEPEDA. ¿Qué importancia entregarle el día de mañana un reconocimiento a una figura tan grande como Mijaín López como el mejor deportista de América? ¿Qué importancia le merece este hecho? Muchísima. Primero, engrandece el premio. Segundo, se le entrega tal vez a una institución, porque ganar 5 olímpicos de manera consecutiva y cuando inició casi que arañar el podio, porque estuvo cerca, yo creo que pasarán generaciones. El premio del mejor atleta de América es muy importante que se le pueda entregar en persona, en presencia. Por eso, la importancia de estar acá FEPEDA, la importancia del aporte del Círculo de Periodistas Deportivos de Cuba con Carlos Alberto, la importancia de la Unión de Periodistas de Cuba igualmente para lograr esto como el Ministerio del Deporte, para que toda América representada en nosotros le testimoniemos ese reconocimiento a Mijaín con la entrega de esta placa muy hermosa que es el testimonio. No alcanzaríamos a compensarle lo que realmente merece, pero este es testimonio que es en nombre de la prensa especializada de América. Y en Cubavisión Deportes tenemos la dicha de contar con la presencia del profesor Eduardo Bustillo de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y del Deporte Manuel Fajardo y especialista en temas históricos y de olimpismo. Bienvenido, Bustillo. Bienvenido y buenos días, Duane. Bustillo, comencemos con la celebración del Día Olímpico. ¿Por qué el 23 de junio el Día Olímpico? Bueno, el 23 de junio porque es la fecha fundacional de cuando se constituye por vez primera el Comité Olímpico Internacional en la Sorbona, en París. Y en el caso del Comité Olímpico Cubano estamos a las puertas de un aniversario cerrado y del centenario del organismo. Hablemos sobre la constitución del Comité Olímpico Cubano. La constitución del Comité Olímpico Cubano tiene sus peculiaridades. O sea, data del 13 de agosto de 1926 como fecha fundacional, pero no es así realmente, no es rigurosamente así. El 13 de agosto de 1926 lo que se celebraron fueron la Junta para los Juegos Centroamericanos de La Habana. ¿Qué pasa? Que eso antecede a una indicación del Comité Olímpico Internacional de que los países que fueran a organizar Juegos regionales tenían que de antemano declarar su Comité Olímpico Nacional. No fue hasta el día 21 de agosto en el edificio de la Metropolitana que en horas de la mañana se hicieron las propuestas y en horas de la tarde las votaciones. Machado lo firmó 6 días después. O sea que la fecha que se tiene como fundacional del Comité Olímpico Cubano del 13 de agosto realmente no es la correcta. No digamos que correcta, pero no es realmente rigurosamente, históricamente rigurosamente exacta. Aún así, Cuba la propuso y el Comité Olímpico Internacional la aceptó como la fecha fundacional. Pero tiene esas precisiones que evidentemente, haciendo un acto de justicia, es el 21 cuando realmente se firma, se constituye el Comité Olímpico Cubano. En el caso de aquellos primeros años, ¿cuál era el papel del Comité Olímpico Cubano y qué funciones realizó en pos del desarrollo del deporte? Bueno, el Comité Olímpico Cubano, su función era regular las federaciones nacionales en el país y ocuparse de las relaciones con el entorno olímpico, darle legalidad, por así mismo presencialidad, a directivos cubanos en foros internacionales y en la misma cúpula del Comité Olímpico Internacional. Y en el caso del Comité Olímpico Cubano y el Movimiento Deportivo, que ha contado con presencia de miembros en el Comité Olímpico Internacional desde aquellas fechas. En aquella época, Porfirio Franca, Manuel González Guerra, han habido varios. Y en este momento, María Caridad Colón, que es la primera mujer. La primera mujer cubana, Caridad Colón, la primera mujer internacional fue la venezolana Florizaba. En este momento hay más de 30 mujeres en la membresía del COI. Mérito que se le atribuye al presidente anterior a Chris Coventry, el alemán Thomas Bach, que fue una propuesta, incluso la propuesta de Caridad Colón como miembro del COI parte del mismo Thomas Bach. Y en el caso del Comité Olímpico Cubano en la actualidad, porque a veces no conocemos las funciones y vemos el INDER junto al Comité Olímpico Cubano y es una organización no gubernamental que tiene relación con el INDER, pero quizás no tiene una función meramente como la del INDER y a veces lo vemos como la misma cosa. ¿Cuáles son las funciones en realidad del Comité Olímpico de un país? Los comités olímpicos nacionales tienen dos funciones principales. Una es la certificación del equipo olímpico y la otra es la educación olímpica. Sí, las peculiaridades, te asiste la razón en lo que planteas. Habría que remitirse a los primeros años de revolución con las primeras medidas revolucionarias que evidentemente iban muchas en contrapunto, no eran de interés de los que presidían las federaciones
nacionales deportivas y su presidente en aquel momento era Iglesias. Fueron muchas fricciones y ya en el 64 Manuel González Guerra encabeza el Comité Olímpico Cubano. Siempre hay problemas, o sea, problemas para entender también lo de las comisiones y las federaciones. Son cosas muy propias del país. Evidentemente las comisiones iban a responder a las políticas públicas aprobadas, a los intereses de la naciente revolución o del país respecto a tiempos anteriores, ¿no? Entonces es un poco peculiar. Nosotros ya hemos hecho educación física y deporte, tal vez en América, de una manera sui generis. Pero bueno, es nuestra realidad, es la que tenemos. En el caso del Comité Olímpico, de los Comités Olímpicos Nacionales, que para ser presidente tienes que presidir una federación. En el caso de José Ramón Fernández, que fue presidente muchos años, era presidente de la Federación de Pentatlón Moderno porque practicó este deporte. Es una condición obligatoria que para poder acceder a la presidencia del CON tienes que ser de miembro o presidir una federación, porque son las federaciones prácticamente en asamblea las que eligen al presidente del CON. Cuba tiene ciertas determinadas peculiaridades. También hay una cosa, ahí la regla 25 del COI prohíbe tener la dualidad de cargos gubernamentales y cargos a su vez dentro de un CON por ser un ONG. En ese caso, Roberto Leo Richard, que es presidente de la Federación Cubana de Gimnasia. Así mismo. Richard asumió el 1 de enero de 2018, después de la muerte de Fernández. Entonces, centenario del Comité Olímpico Cubano a la puerta y esperemos que la organización lo celebre en grande. Bueno, eso esperamos. Muchísimas gracias, Justillo, por todas estas precisiones históricas. Nosotros continuamos en Cubavisión Deportes. Pinar del Río ha sido uno de los equipos más destacados en la Serie Nacional Sub-23. José Lian Cejas, coach de tercera del equipo pinareño, nos dio sus valoraciones sobre el torneo y la posibilidad de trabajar en esta categoría en la Serie Nacional. Yo creo que el campeonato ha sido primero que todo algo que era un reclamo de todo por la necesidad de que esta categoría acumule un volumen de juego en ese tránsito que hay de lo juvenil a pasar a la Serie Nacional. Creo que es un torneo que se debe mantener, incluso si se pudieran jugar más juegos, creo que fuera de buen provecho. Creo que ha sido un torneo bien importante, como te decía, para los muchachos sobre todo tienen esa posibilidad de jugar, de desarrollarse, de enfrentarse a situaciones de juego, que en un final es lo que te va haciendo crecer como atleta y ir ganando una experiencia competitiva. El torneo ha sido de buen provecho hasta el momento. ¿Qué te ha parecido esta función de entrenador en la categoría sub-23 y también en la Serie Nacional? ¿Cuánto te aporta como entrenador? No, yo digo que mucho. Siempre que uno tiene una oportunidad de trabajo, tiene que verla como una oportunidad única. Todos los días siempre se aprende algo, y más en este difícil deporte que es como uno le dice a los muchachos, el que más sabe está aprendiendo. Todos son experiencias que vas acumulando, y estos son en los atletas que en un corto periodo deben transitar hacia el otro equipo. Es bueno que yo, que he tenido la posibilidad de trabajar con el otro equipo, esté cerca de ellos también, para que vayan viendo esa interrelación que hay entre un equipo y otro, y sea esa misma filosofía de trabajo que llevamos. Trabajar con estos muchachos se puede decir, no se cansan. Siempre tú tienes que venir bien preparado, traer cosas nuevas. Es un poco más fácil a la hora de motivarlo, aun cuando le falta mucho volumen de juego para enfrentarse a situaciones, pero es lo bonito que tiene este deporte, vivir esa experiencia con ellos y humildemente tratar de transmitirle y aportarle a la experiencia que se ha ido acumulando en el otro equipo. De los talentos que tiene este equipo Pinar del Río, ¿a quiénes destacaría rumbo a próximas series nacionales? No, hay peloteros que han estado en la serie, no te voy a hablar de eso, pero el Queche, Héctor Lazo, es un atleta que se ha visto bien, que puede ayudar, que puede estar en la preselección del otro equipo. El caso de José Norley Arcia, de Rayfield, que ha estado muy bien, que es el cuarto bate que juega Rayfield, porque bueno, ya los otros atletas que están jugando indistintamente han estado en la serie nacional y tienen un poquitico más de experiencia. ¿Siguen manejando métricas y números con estos equipos? Eres un gran amante de las estadísticas. Vamos revisando, y con el sabermétrico que trabaja con nosotros en la serie, con Yacer Vázquez, que nos ayuda de Santiago, un grupo que nos ayudan siempre en la serie. Nosotros hacemos ese trabajo y ya, como te decía, no es la misma información, y como hace varios años que no se juega, por lo general son atletas nuevos que no hay ese cúmulo de información, pero bueno, ya estamos jugando por segunda vez, y con lo que pasa cuando juegan entre ellos también lo tenemos acumulado, y vamos haciendo siempre los análisis.
Y en Cubavisión Deportes, tiempo para hablar de béisbol y me place recibir en este set a Jesús Muñoz. Bienvenido. Un saludo para ti, Duani. Jesús, torneo nacional sub-23, mucha rivalidad que no quiere decir calidad y ya conocemos a 3 de los semifinalistas. Exactamente, Duani. Un saludo también para las personas que siempre esperan este momento dedicado al béisbol. Bueno, un poco afectado por un proceso viral, pero no podíamos faltar a la cita. Sub-23, como bien dices, ya 3 equipos asegurados para semifinales. Una semifinal definida, obviamente, la que enfrentará a Granma y al equipo de Camagüey. Por cierto, como bien decía, rivalidad. Hasta la última jornada no se sabía quiénes iban a ser los que se enfrentaran en la semifinal o final oriental, porque son enfrentamientos incluso en el grupo de Camagüey con opciones Las Tunas y con opciones Santispíritu. O sea, 3 equipos por una plaza hasta ese último partido. Nos lo habíamos comentado en el anterior programa, que ese era un grupo donde solo Ciego de Ávila desde el inicio se había despegado y se veía con muy pocas posibilidades. Algo que también había ocurrido en el otro grupo con un Guantánamo que había comenzado lento, pero de hecho una victoria de Guantánamo sobre Santiago de Cuba terminó de conformar o de dar la clasificación al equipo de Granma, que también cumplió con el triunfo sobre Holguín. Villa Clara es el otro clasificado y que espera por su rival, que saldrá de Pinar del Río o La Habana. La Habana precisamente con la mayor papeleta porque enfrenta a La Isla. A eso quería referirme, Jesús. Es lamentable que en un torneo tan corto un equipo deje 6 partidos en el camino que terminen decidiendo la clasificación y sin nada que buscar. Si La Habana vence en 3 ocasiones a La Isla, entonces Pinar no tiene opciones, como quiera que La Habana le ganó la serie particular a Pinar del Río. Precisamente por esta razón, esos 3 encuentros de disputarse y concluir con victoria de los capitalinos realmente ya dejarían la mesa servida para que La Habana sea el cuarto semifinalista de este torneo. Como bien dices, es algo que no debiera ocurrir, sobre todo por las características de un torneo tan corto. Porque si hablamos de un torneo con más encuentros, puede ser que una subserie que usted deje de jugar no defina nada. Pero en este caso, 18 partidos, lo que usted deje en el camino siempre va a ser importante para alguno de los conjuntos en pos de la clasificación. Un grupo que sí tuvo la particularidad de que aquí también Artemisa, el peor equipo del campeonato, y al menos a mí me sorprende. Es una nómina discreta, pero no para la actuación que tuvieron los artemiseños, y el equipo de La Isla, que siempre pelea, pero también sabemos que no tiene tantas armas como otras provincias. En general, un torneo sub-23 que la tónica fue ver buenos bateadores, sobre todo algunos jugadores jóvenes con poder al bate, sobre todo de Santiago de Cuba, también en el equipo de Granma, algunos lanzadores con calidad, ya lo habíamos hablado, sobre todo los que tienen experiencia en series nacionales o experiencia incluso en equipos nacionales en otras categorías, y una defensa que sí deja de que desear, incluso en peloteros con recorrido en serie nacional que no lucieron bien a la defensa. Yo creo, Jesús, que hay un material suficiente para sacar un buen equipo Cuba rumbo a este campeonato panamericano que brinda cupos para el campeonato mundial. Hay peloteros con experiencia en series nacionales que tienen armas suficientes para conformar la selección cubana. El comentario anterior conecta precisamente con esto. Picheo y buenos bateadores hay en esa categoría para armar un buen conjunto. El entrenamiento previo y la posibilidad quizás de algún tope va a definir la posibilidad de este equipo de tener un buen resultado, porque hay que jugar fino ya hoy en todas las categorías del béisbol. Los muchachos llegan a la categoría juvenil con todos los fundamentos dominados, al menos en los países que son, digamos, la meca del béisbol, y esto es lo que no está sucediendo con los peloteros cubanos. Y yo creo que la designación de Dani Miranda también muy justo, atendiendo al excelente resultado que tuvo en la Liga Élite, para trabajar con estos muchachos y brindarles más herramientas en esos entrenamientos. La capacidad que tuvo Dani Miranda de armar equipos, sobre todo con peloteros que no eran de Ciego de Ávila y con aquellos que sí contaban de su conjunto, es uno de los grandes méritos que hay que resaltar en ese título que se llevó en la Liga Élite. Así que designado justamente Dani Miranda, además es un manager con proyección que hay que seguir bien de cerca quizás en el futuro para empeños mayores. También trascendió durante la semana la preselección nacional juvenil rumbo al Campeonato Mundial de la categoría. Regresa a Cuba después de 8 años a una cita del Orbe para juveniles, su última actuación en Canadá 2017. Yo creo que estar presente en el Mundial Juvenil ya es un logro para el béisbol cubano. Antes era una costumbre participar, pero bueno, en los últimos años hasta clasificar nos cuesta. El retorno es la agradable noticia. Recordemos que fue un cupo que logró el equipo bajo el mando de Michael González. Sin embargo, el equipo cubano tiene que ir en busca de avanzar un poco. Es un grupo, el del antillano. Recordemos que este evento se jugará en el mes de septiembre, donde hay equipos como Japón, el local, Corea del Sur, que deben estar clasificados a la superronda, y yo creo que entre Cuba y Puerto Rico pudiera estar ese tercer clasificado a la superronda por la llave de los antillanos, porque el resto son equipos de menos entidad, un Sudáfrica, un Italia, aunque estamos acostumbrados a ver también sorpresas en esta categoría. En la otra llave ocurre lo mismo, hay un Estados Unidos, un Taipei de China, un Australia, un Panamá, que tienen las papeletas para hacer 4 por 3 plazas, y el resto Alemania y China quizás con menos elementos. A ver qué sucede. Cuba, que es una verdadera potencia, incluso es el líder histórico en triunfos con 11 en campeonatos mundiales juveniles por 10 de Estados Unidos.
Fíjense hasta la potencia que éramos en esta categoría y bueno, desgraciadamente eso se ha perdido. Estadounidenses y japoneses y asiáticos en sentido general han ido dominando esta categoría en los últimos tiempos y el perdernos algunas asistencias. Yo creo que hay mucha expectativa con el regreso de Cuba, porque a pesar de que sabemos que no es el mismo momento para el béisbol y que hay un desangre de peloteros que se van muy jóvenes del sistema institucionalizado de la pelota cubana, realmente todavía hay materia prima para sacar equipos competitivos. Ya aspirar, como hacíamos antaño, de decir el objetivo es el título, el objetivo es el podio, ya eso son palabras mayores, aunque hay talento. Pero al menos avanzar a la super ronda, reitero, puede ser un objetivo lograble para el equipo cubano en un grupo difícil, reitero. Puerto Rico, ese partido frente a Puerto Rico, ese juego puede definir el avance o no de Cuba en su llave. Muchísimas gracias, Jesús. Para la próxima semana tendremos ya quizás los playoffs del sub-23 y las definiciones. Te espero aquí la próxima semana. Un saludo también para ti, buen fin de semana. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana sábados en nuestros horarios 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Saludos a los que nos ven en las diferentes latitudes. Nosotros nos veremos en otra edición de Cuba Visión Deportes. Hasta entonces, feliz jornada.